¿Te ha pasado que después de darlo todo junto a esa persona o con esa persona te sentís más vacía o más vacío que nunca? Que cuanto más intentás salvarlo, más te vas hundiendo vos misma o vos mismo. Si estás viendo este video, probablemente sea una de esas personas empáticas que ha llevado su empatía a los límites de su resistencia. Pero no vamos a hablar exactamente de lo que ellos hacen, sino de lo que vos necesitas saber para que tu empatía no sea un arma usada en tu contra y te puedas desarrollar mejor y más fructíferamente de manera personal e incluso profesional. Porque la empatía no debe ser entendida como un arma. Muchos te van a decir que lo único que necesitas saber es cómo identificar a un narcisista, saber cuáles son sus señales y saber cómo operan ellos para mantenerte a salvo. Y lo que realmente importa es por qué te quedaste ahí. Pero no una pregunta que te culpabilice, que te haga decirte cosas feas, sino entender en profundidad tu propia historia y sobre todo cómo vas a salir de esta situación legal y emocionalmente. Porque la sanación real no ocurre mirando videos de YouTube, sino cuando vos tomás la firme decisión que tu bienestar vale más que tu miedo. Como profesional veo a diario dos tipos de personas: aquellos que intentan entender el mal ajeno para seguir soportándolo y aquellas que buscan herramientas concretas para salir de esa situación, de esa relación, de ese vínculo y cerrar para siempre ese capítulo. Mi trabajo no es solamente explicarte sobre la psicopatía, narcisismo y demás personas manipuladoras, sino brindarte una estructura técnica y emocional para que vos puedas articular una estrategia de salida y recuperes finalmente tu libertad. Porque la empatía sin límites es autodestrucción, pero la empatía con límites es estrategia y es poder. Así que hoy vamos a hablar de este tema, justamente, y cuánto te has perjudicado por no actuar, por ese bendito, maldito miedo de no actuar. Y vamos a comenzar definiendo qué es la empatía. La empatía es el poder de ponerse, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sintiendo lo que el otro siente. No la empatía según yo en tu lugar haría tal cosa. Eso es una empatía un poco pobre, según yo, según desde mi visión del mundo. En cambio, si yo conozco bien a otra persona, voy a tener una empatía según esa otra persona. ¿Por qué? Porque la conozco, sé lo que le da felicidad, lo que le da tristeza, cómo siente esa persona. Por ello, la empatía te permite comprender adecuadamente y acabadamente a los demás. Y también nos permite aprender de las demás personas también. Y sin empatía andaríamos a ciegas por la vida, no tendríamos un semáforo, no tendríamos una brújula para conocer a los demás, para conocernos a nosotros mismos. Así que por este mismo motivo todo el mundo tiene una empatía, aunque a veces no parezca. El narcisista y el psicópata tienen una empatía, pero una empatía fría, una empatía instrumentalizada en realidad. A veces la empatía funciona como un bálsamo, porque ayuda a hacer soportable un dolor que una persona está sintiendo, o a veces es un multiplicador de una alegría que se está sintiendo, que se está vivenciando, por algo que le sucede a los demás, a alguien más. Nos ayuda a sentirnos menos solos y reafirma nuestra sensación de ser amados y comprendidos también. Pero en algunas circunstancias la empatía también puede ser una trampa. Y esto se caracteriza justamente en relaciones en donde impera la luz de gas o el gaslighting. Y vamos a hablar de gaslighting sin ponernos a identificar si lo hace un psicópata, si lo hace un narcisista, si lo hace una persona borderline o cualquier otra persona que tenga tendencia a manipular a los demás. Sino lo vamos a hablar desde el resultado, o sea, desde lo que vos recibís, no desde lo que el otro hace o la psicodinámica del otro, sino del efecto que tiene en vos, que es lo que debes centrarte principalmente en el resultado, porque el resultado de ese gaslighting, de esa manipulación, sos vos. Lo sufrís vos en tu cuerpo, en tu mente, en tu miedo, en tus emociones y en todo lo que te está pasando. Esto se trata justamente de distorsionar la realidad y hace que empiezas a creer en realidades paralelas, en las realidades que tienen este tipo de personas manipuladoras, en vez de tener los pies en la tierra. Para graficarlo mejor, te voy a contar una historia. Vamos a ponerle Clara a esta chica. Era una chica jovencita, de menos de 30 años,
que estaba en su etapa de noviazgo aún, y ella era una persona muy, muy empática. Sintonizaba de manera perfecta con todas las personas cercanas y queridas que ella tenía. Y era muy realista en cómo ella interpretaba cómo los demás se podían sentir. Ella iba a terapia. Iba a terapia porque se sentía ansiosa, triste y no sabía en realidad qué le pasaba. Y comenzó a ir a terapia. Y en algunas ocasiones la he escuchado decir que tenía que cancelar y se sentía culpable, molesta, incómoda por tener que cancelarle a su psicóloga porque pensaba que esto le afectaba la agenda a la psicóloga. Entonces, fíjense cómo esta persona no solamente tenía en cuenta sus necesidades, de que, bueno, cancelaba cuando tenía una dificultad real, no era una manera de escaparse, y a la vez se preocupaba por su terapeuta. O sea, fíjense el grado de empatía que tenía. Entonces, de esta persona, de Clara, podríamos decir que gracias a esa empatía que ella tenía, era una persona muy, muy agradable, que podía ser su amiga cercana, y podía ser también una excelente pareja. Pero Clara tenía un novio. Y ella no tenía la capacidad, con él le pasaba solamente que no tenía la capacidad de defender sus propios puntos de vista. Él, vamos a decir que se llama Ignacio, se enojaba muchísimo cuando ella hablaba con el encargado del edificio donde ella vivía. Y ella decía, él tiene miedo de que lo deje por el encargado. Y me siento muy mal, me siento fatal cuando lo veo asustado de esa manera. Y no podía tolerarlo realmente. Él lo verbalizaba, que no podía soportar esto que le pasaba al novio, este miedo que tenía el novio. Y ella siempre estaba pendiente del miedo que él sentía. Y se olvidaba de lo que ella realmente sentía o necesitaba de esa persona, o sea, del encargado, porque anteponía ese miedo que tenía el novio. Y tal vez, si vivís en un edificio, sabés que muchas veces tenés que hablar con tu encargado porque está pasando algo en el edificio, en tu departamento, algo, y es una persona con la cual tenés que hablar, no podés evitarlo. Ella estaba tan dispuesta a aceptar la perspectiva y la visión que tenía Ignacio, al punto de que dejaba de lado sus propias necesidades, porque si tenía algún problema con el departamento o con el ascensor, con lo que sea, con el funcionamiento del edificio, tenía la necesidad de hablar con este encargado. Desafortunadamente, el muchacho, Ignacio, no tenía la misma consideración para con ella. Seguramente apreciaba la manera de ser de ella, de Clara. Y lo que lo hacía permanecer en esa relación era justamente esta empatía que ella tenía, esta preocupación sobre lo que Ignacio estaba sintiendo, y eso es lo que lo mantenía en este vínculo. Muy rara vez él llegaba a preguntarse qué es lo que a ella le haría feliz, qué es lo que a ella le haría poner contenta. Pocas veces él se cuestionaba o se preguntaba cuál sería el bienestar de Clara. Y una vez le llegó a decir que si él reconociese los sentimientos y las necesidades de ella, eso significaba que él renunciaba a los suyos. O sea, él veía la empatía como un acto de debilidad. Entonces ahí vemos a un hombre, a un muchacho joven, en esta situación, que era incapaz de empatizar con ella sin sentirse derrotado. Era una batalla para él. Y en esta dinámica de gaslighting, esta chica generó una trampa para ella misma, porque esta empatía compulsiva hacia él la hizo desentenderse de sus propios sentimientos y percepciones, en un esfuerzo por ver siempre el punto de vista de él. Y ella no solamente era una persona empática, sino que también deseaba desesperadamente que los demás fuesen empáticos con ella. Además tenía una necesidad muy grande de que los demás la valoraran, que los demás le dieran el valor a ella, porque era la única manera o sea, su entorno, su contexto, era la que le decía que era una buena persona, que era una persona leal, que era una persona que no era una coqueta o que no era un infiel, como la acusaba su novio.
Y este anhelo de recibir esta aprobación por los demás y más particularmente por su novio constituía una amenaza para ella misma de poder pensar con claridad y apreciar las situaciones con la objetividad que requería. Ella tenía una idea del amor romántico, que el amor era comprensión total, entrega total, aceptación incondicional con el otro, y sin este amor, entendido como ella lo entendía a sus 20 y tantos años, si no era de esa manera, entonces era inútil y se sentía abandonada y se sentía profundamente sola. Y estaba siempre dispuesta a someterse al gaslighting de Ignacio con tal de conseguir aprobación, comprensión, entre comillas, amor, compañía, y esas eran las vulnerabilidades que ella tenía, y ahí es donde él entraba. Y esto se llama locus de control externo, justamente cuando vos tenés la necesidad de que tu entorno te apruebe para que vos recién ahí te puedas decir, valgo algo. Entonces ahí la metida le preguntó si ella podía llegar a comprender de que tal vez él nunca sería capaz de entender esta parte de ella, de esta necesidad de ser sociable, y que podría tratarla mejor en un futuro, pero seguramente nunca iba a dejar de tener una opinión diferente a la de ella. Ella se quedó boquiabierta, me dijo, pero Ignacio me ama. ¿Está bien? Haría cualquier cosa por mí. Puede ser, contesté, pero los sentimientos y los actos de amor no son lo mismo que la comprensión, porque a veces podemos amar a una persona sin percibir lo que ellos realmente están sintiendo. Y en otros momentos no aprobamos sus decisiones o cómo actúan, por más que se trate de nuestra propia pareja. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Y ella me miró fijo, enojada, como si le estuviese hablando en chino, un idioma que ella no comprendía. Enseguida respondió que eso no era amor para ella, lo que yo le estaba diciendo. Que amar a alguien implica que lo comprendas en su totalidad y que podés sentir lo que él o ella siente y pensás todo el tiempo que esa persona es maravillosa. Y mi novio sí me ve así de esa manera, pero solamente no todo el tiempo. Y pasó a contarme una vez que él le hizo unos masajes en la espalda. Ella había venido de trabajar después de muchas horas, una larga jornada, y él vio la necesidad de ella de recibir un masaje en los hombros. Y eso lo había contado muchas veces. Y ella lo tenía atesorado como un recuerdo valioso, como una cajita de cristal lo tenía. Y siempre era ese recuerdo que lo utilizaba como un momento para defenderse de que tal vez su novio no era la pareja ideal. Y ese acto que él había hecho aquella vez, ya sea mucho tiempo, le daba la señal a ella de que él siempre iba a estar para cuidarla, para comprenderla. Y ella no estaba dándose cuenta de que quien daba en esa relación era ella y no él, que él realmente tomaba de ella, más bien. Luego dejé de verla, dejé de trabajar en ese lugar y la verdad que no sé qué pasó. Pero las primeras fases del gaslighting siempre es muy complicada, porque todo parece un malentendido. Si nunca has interpretado, nunca has tomado el gaslighting como una forma de maltrato psicológico, puede ser que los primeros testeos, que yo le llamo así, intentos de manipulación que empiezan con gaslighting, te parezcan incidentes triviales. Algo de poca implicancia, que cualquiera puede tener un desacuerdo, o ver las cosas desde puntos de vista diferentes. Ejemplo de esto, podés conocer a alguien y van al cine y entran en la sala del cine, se están por sentar y tenés ganas de ir al baño. Vas al baño y cuando volvés encontrás al muchacho con cara de así, ¿qué te pasa? Tuviste 20 minutos en el baño. Me dejaste solo acá, ¿cómo querés que esté? Bueno, te sentás ahí y te abraza y te dice, qué lindo perfume que tenés. Y después todo transcurre normal, re lindo. Y después al otro día le contás a tus amigas que fue una cita fantástica, que estuvo todo maravilloso. Y te olvidaste de ese incidente. Y si vos conoces a alguien y te encontrás
con que esta persona, vos no lo conoces, pero no sabes si esta persona tiene el hábito de relacionarse con los demás a través del gaslighting, y que esto es un patrón de conducta en su vida. Ponerle un límite desde el principio puede resultar que la relación termine siendo sana, o que se rompa del todo desde un principio, porque los principios siempre de las relaciones marcan las bases. Una persona que tiene la mala intención, cuando recibe un límite de su gaslighting, se aleja directamente. No vuelve a tratar de conectar con vos porque no ve un terreno fértil para vulnerarte y hacerte añicos emocional y psíquicamente. Entonces, ponerle un límite a este gaslighting desde un principio es útil para ahuyentar manipuladores. Después hay personas que son tóxicas, que tienen problemas por diferentes motivos, que utilizan el gaslighting porque no tienen incapacidad de comunicarse directamente con vos. Se comunican a través de su parte infantil, y los niños chiquitos no saben pedir lo que necesitan, sino que ellos manipulan. Bueno, estas personas que se relacionan de esta manera con los demás suelen utilizar muchas veces el gaslighting en cualquier relación que tengan, y ponerle un límite puede ser muy útil desde un principio y puede enderezar esa relación. Y ten en cuenta que siempre en el principio los niveles de gaslighting o luz de gas siempre están en unos niveles manejables todavía. ¿Por qué? Porque todavía vos tenés una identidad relativamente intacta hasta ese momento, dependiendo de cómo traes tu identidad también a esta relación. Y ahora te voy a mencionar algunas señales que si a vos te producen tristeza, ansiedad, si las notás, las escuchás realmente como familiares, entonces necesitas prestar atención a lo que está sucediendo. Cuando te encontrás a menudo discutiendo para ver quién tiene razón o quién está equivocado, descubrís que dedicás muy poco tiempo a pensar en lo que vos deseás y le dedicás más tiempo a descubrir si él o ella tiene razón. No comprendés el motivo por el cual parece que él te está juzgando todo el tiempo. Tenés la sensación muy a menudo de que él vive o experimenta las situaciones o las recuerda de una manera completamente diferente a como han ocurrido en la realidad o como vos las recordás. Es frecuente que sientas que su punto de vista no tiene sentido. Tu imagen de la relación puede ser que va todo bien, excepto por aquellos pequeños incidentes que permanecen clavados en tu mente. Cuando describís el punto de vista de tu pareja, tus amigas, tus amigos te miran como si estuvieses loca o loco. Y cuando tratás de describir lo que a vos te molesta en esta relación o cómo vos te ves dentro de esta relación, te sentís incapaz de verbalizarlo, de poder expresarlos en palabras. O no hablás de los conflictos de pareja que vos tenés con tus amistades, porque preferís ignorarlos. Lo ves como un hombre dominante y lo asociás a responsable, en vez de pensar que puede ser que se trate de una persona controladora y exigente. Lo ves como encantador y romántico, en vez de admitir que no es fiable porque es impredecible. Crees que es una persona razonable y servicial, pero así todo vos no te sentís satisfecha o satisfecho en esa relación. A su lado vos te sentís protegida o protegido, te sentís con una sensación de seguridad y no estás dispuesta o dispuesto a renunciar a esa sensación de seguridad solamente por un mal comportamiento ocasional. Cuando esta persona se encuentra siendo posesivo o se pone hosco, malhumorado o está preocupado, vos enseguida corres para tratar de hacer algo para que él se sienta mejor. Tratás de hacerlo entrar en razón, pero sin embargo es inútil, aunque no perdés las esperanzas de poder conseguirlo en algún momento. Y si el gaslighting viene desde tu familia, acá hay otras señales. La imagen de tus padres u otros familiares que tienen de vos no concuerda con la imagen que vos tenés de vos misma, y a ellos les encanta hacértelo saber. Te acusan ellos, tus familiares te acusan de conductas
que vos no reconoces que hayas hecho. Tu familiar tiene una imagen de vos y de sí mismo que no concuerda con la tuya e insiste en tratar de hacerte ver su punto de vista y que vos te convenza de su punto de vista, que es así. Tu familiar se empeña en tratarte como si estuvieses atascado o atascada en una etapa infantil, como si vos fueses una niña, un niño pequeño, y actúa como si vos todavía fueses un bebé. Te infantiliza. Te das cuenta que estás a la defensiva, estás tensa o tenso con mucha frecuencia. Sentís que todo lo que haces nunca es suficiente para ellos, nunca hay un aplauso para vos. Y cuando pedís algo, encima te consideran esa niña o niño malo. Y a menudo sentís una sensación de culpa generalizada y sin ningún motivo aparente. Y ahora te voy a dar algunas herramientas para que puedas repeler el gaslighting. Hace muchos años, la primera vez que viajé en avión, tenía un miedo bárbaro. Sabía, sí, que las estadísticas, que es poco probable que un avión se caiga. Pero del tramo de Ezeiza, de Buenos Aires hasta San Pablo, en el norte de Argentina es muy turbulento. Después de viajar varias veces, me di cuenta que siempre era así. Pero la primera vez que viajé, tenía mucho miedo y sentía la turbulencia y decía, ay, el avión se va a caer, y el corazón me estallaba, tenía una bola en la boca del estómago y trataba de respirar y quedarme tranquila. Trataba de anclarme en la realidad. Entonces el recurso que tenía a mano era observar a las personas que estaban en el avión y que tenían experiencias de vuelos. Y empecé a observarlos, estaban todos leyendo alguna revista o mirando las pantallitas o estaban tranquilos, conversando, todo el mundo estaba tranquilo. Entonces yo dije, bueno, si ellos están tranquilos, entonces yo también me voy a tranquilizar, esto debe ser normal. Y empecé a relajarme, a respirar profundo, a relajarme y empecé a sentir esos pocitos como menos graves que los pozos que hay en el asfalto de Argentina en este momento. Empecé a pensar que era una buena empresa la que yo había elegido para viajar, que esa empresa nunca había tenido un accidente aéreo, que estaba viajando en un Super Boeing de última generación, porque además también me investigué todo eso antes de comprar un pasaje. Miren si tenía miedo. Y qué bueno, así que me relajé y empecé a disfrutar del viaje. ¿Y con esto qué te quiero decir? Que siempre necesitas buscar un indicador que sea fiable para que vos te puedas anclar en la realidad y en la realidad más bien de tu realidad, que no importa lo que el otro piense, sienta o te quiere imponer, sino ir a tu eje, tu norte, que es lo que vos deseás, lo que vos sentís, qué es lo que vos necesitás, y ese siempre es tu eje. No importa que si tu sentimiento es ajustado a lo que se está viviendo en ese momento, sino que es válido porque lo estás sintiendo y algo hay que hacer con ese sentimiento. A veces hay necesidad de hacer algo, otras veces no, pero es necesario que lo valides, que lo reconozcas, que está ahí. Estos anclajes pueden ser una persona, puede ser una amiga, una buena amiga, un buen amigo, un terapeuta. Señales del exterior, como te describí, o sea, estos pasajeros a los cuales yo empecé a mirar para detectar que realmente no estaba en peligro, y necesitas también conectar con todo esto para verte si vos realmente estás en peligro o si realmente te volviste loca o loco como te quieren hacer creer. A veces no te lo dicen directamente, pero sí la dejan deslizar, así la dejan entrever al principio, después te la dicen ya más directamente, más de manera contundentemente violenta. Y hechos objetivos van a ser las sensaciones que vos vas a ir experimentando sin poder ponerle palabras aún, que te voy a pasar a describir, que son como estos pasajeros que te acabo de describir, que fueron los que a mí me ayudaron a anclarme en la realidad en aquel momento de que no estaba en peligro, el avión no iba a caerse, y me permitieron seguir el viaje. La primera de estas sensaciones es que vos sientas frecuentemente confusión o perplejidad, pesadillas o sueños inquietos. Una incapacidad preocupante de poder recordar detalles de la situación que has vivido con esta persona que te ha hecho luz de gas y que te ha hecho sentir esta incomodidad o este enojo, lo que sea. No puedes recordar los detalles.
indicadores físicos van a ser la angustia alojada en la boca del estómago, opresión en el pecho, dolor de garganta. ¿Por qué? Porque hasta que vos no lo puedas verbalizar, esa garganta no se va a despejar. Va a estar cerrada, como reteniendo, no denuncies, no digas nada. Trastornos intestinales, una sensación de miedo exagerada cuando esta persona te llama por teléfono o cuando llega a casa. Un esfuerzo desmedido para convencerte a vos misma o a vos mismo y a tu entorno de que tenés una relación fantástica con esta persona. La sensación de que estás tolerando que te traten mal de una manera que está comprometiendo tu integridad. Amigos o familiares de confianza te expresan su preocupación con respecto a este vínculo, a esta relación. Evitar a tus amigos o negarte a conversar con ellos sobre la relación que vos estás viviendo o que hayas perdido la alegría de vivir. Todas estas son señales que estás viviendo gaslighting, que estás en una relación que es abusiva. Las primeras fases del maltrato de la luz de gas, del gaslighting, que así empieza, es siempre insidiosa. Y es probable que no incluya ninguna de las señales más características del abuso más psicopático o el abuso emocional, más tangible, más perceptible, más que te dicen cosas horribles que te rajan el pecho. No, esto es más insidioso, más oculto, más difícil de identificar. Porque no hay insulto, no hay palabras directamente hirientes, no hay desprecios claros, no hay conductas controladoras. Incluso en esta etapa no hay un apocalipsis emocional, pero se va a despertar más adelante. Es la primera fase, son los testeos. Pero en esta primera etapa, incluso este tipo de gaslighting es sumamente desestabilizante y te va debilitando porque vos querés agradar a esa persona, vos querés estar en pareja con esa persona. Entonces eso te va debilitando. Y más todavía si ya lo has empezado a idealizar y empiezas a creer que esta persona que te conoce bien puede tener una opinión formada de vos y realmente tenga razón de que vos no seas una persona suficientemente buena. Por lo tanto empezamos a discutir con esta persona o dentro de nuestras mentes y nos empezamos a obsesionar incluso con esta idea de demostrar de que no, que el otro está equivocado, de que realmente nosotros somos buenas personas, porque nos enfocamos en tratar de conquistar la aprobación del otro en vez de ser capaces de poder ver con claridad de que esta persona no nos está tratando bien. Y esta primera fase de luz de gas necesita de tu colaboración, y no porque vos seas culpable. Y acá hay una idea que trato, no sé si la he transmitido bien, pero trato de erradicarla. A ver, vos podés tener algún problema que ya venías, lo traes y lo venís arrastrando de relación en relación, pero esto no te hace culpable de recibir el gaslighting y el maltrato de la otra persona. La otra persona elige cómo tratarte y es una decisión y una responsabilidad de ese otro, que ahí es donde lo tenés que colocar. Ahora, muchas víctimas tienen miedo de reclamar, o de incluso de resolver su situación jurídica por esta culpa que tienen, de que no, porque yo ya traía problemas. Sí, puede ser, pero te estás poniendo en una situación en donde vos imaginate un accidente de tránsito, donde una persona resulta fracturada en una pierna, y viene otro y porque tiene una pierna fracturada va y le fractura el brazo. Vos estás en esa situación, o sea, lo lógico es ayudar a esa persona, una persona que te quiere o que tiene realmente empatía, va a ir a ayudar a esa persona fracturada, pero no le vaya a romper el otro brazo o la otra pierna, como hacen estas personas manipuladoras y abusivas con los demás. Entonces, no te quedes con esa sensación de que porque yo tenía problemas, entonces yo soy culpable de todo lo que a mí me hacen. Sí, tus vulnerabilidades le abren la puerta, porque vos sos esa persona fracturada en el piso y puede venir un depredador y como esa persona fracturada no se puede mover, entonces le roba sus pertenencias. Y, o sea, esa persona fracturada ¿se puede sentir culpable de que alguien le robó?
porque no se pudo defender, no pudo proteger sus bienes en ese momento? Yo creo que no. Ponete en ese lugar, con esta idea. Y esta idea te va a permitir organizar y poner las responsabilidades donde corresponden y no hacerte cargo de más de lo que es. Pero ten en cuenta de estas cuestiones para poner esta responsabilidad. Ahora bien, hay factores que le permiten entrar a estos manipuladores, como por ejemplo, si sos una persona que se deja influenciar más de la cuenta por personas que parecen ser seguras, pero que en realidad no sabes si son tan seguras. Sos una persona muy receptiva frente a otros que se sienten heridos o frustrados, o que son muy dependientes. Necesitas desesperadamente tener razón y que los demás también entiendan de que vos tenés razón. Pones demasiado empeño en que las demás personas te aprecien y te comprendan. Te sentís en una sensación de mucha incomodidad frente a los desacuerdos o conflictos. Huís de los conflictos. Te sentís que sos una persona que confías más en la opinión de otro que en la opinión tuya. Tenés preocupaciones de no ser suficientemente buena o bueno, de no ser suficientemente digna o digno de ser amada o amado, o lo suficientemente competente. Pretendés ganar la aprobación de un manipulador, especialmente porque lo has idealizado o porque por encima de todo querés preservar la relación. Si has llegado a un punto de no retorno y estás listo o lista para un abordaje legal o de crecimiento personal, en la descripción tenés un enlace directo para pedirme una cita. No respondo consultas al pasar o mensajes al pasar sin que haya un compromiso de tu parte también de emprender este camino. ¿Por qué? Porque tu historia necesita un abordaje completo, necesito contexto, necesito datos para poder darte una opinión profesional y que sea guardada en secreto también, que esté amparada por el secreto profesional. No quiero darte una respuesta al azar, sin contexto. Sanar duele, pero quedarte en un lugar donde no te valoran te va destruyendo día a día y a la postre va a terminar doliendo muchísimo más. Muchos de ustedes me escriben qué hacer cuando el abuso ya pasó lo emocional y ha cruzado la frontera de lo legal. ¿Por qué? Porque hay deudas compartidas, porque a veces hay una sociedad, porque a veces hay una sociedad conyugal, porque se trata de un matrimonio, hay disputas de custodia, o hay una instrumentalización del sistema judicial para usarlo en tu contra, es una herramienta más de acoso y de abuso. Y aquí donde mi rol de abogada se vuelve fundamental. La sanación emocional es necesaria, pero sin una estrategia sólida que te permita cerrar, hacer un blindaje a todos los abusos, los intentos de abusos que va a intentar en todo este proceso este abusador, es dejarle realmente la puerta abierta para que te siga acosando y te siga destruyendo a través del sistema judicial. En Argentina, acá dentro mismo de Rosario, yo puedo actuar directamente porque conozco el sistema, cómo opera, qué pruebas necesito presentar para mostrarle, contarle al juez esta historia de abuso psicopático, de abuso narcisista, y para que pueda este juez pueda comprender cuál es la dinámica subyacente detrás de este caso, en particular tu caso, que no se trata solamente de una demanda de divorcio, de una custodia compartida de los niños, sino que se trata de proteger tu paz, tu patrimonio y la integridad psíquica y física de tus hijos también. En Estados Unidos, España y México, mi experiencia se trata de un asesoramiento a clientes que están dentro de estos países para que puedan comprender cuál es el tablero de ajedrez que se está jugando en estas situaciones. Te ayudo a presentar el caso, a identificar las banderas rojas legales y a trabajar en conjunto con abogados locales, el que vos elijas en tu ciudad, para evitar que vos seas revictimizada por el sistema judicial. El error más común de una persona victimizada por este tipo de manipulaciones es creer que la verdad va a salir a la luz por arte de magia, pero esto no es así. En el ámbito legal, la verdad sale a la luz solamente si hay una estrategia que la pueda sostener y hay pruebas que lo puedan avalar. Si estás en uno de estos países y sentís que el sistema no te escucha, que tu abogado no te escucha, entonces es momento de que hablemos profesionalmente. Gracias por estar aquí, por tu valentía y por decidir hoy que vos sos la prioridad. Nos vemos en el próximo video o en una sesión privada.